Vámonos con nuestro siguiente invitado. En el día de hoy está con nosotros el economista Luis Soya para entender un poquito más todos estos temas. Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Saludos, Milagros, don Samuel. Buen día. Saludos Te, para todos los que nos ven. te escucho súper bien en el día de hoy. Nice, A nice. diferencia del otro día, vamos a empezar entonces en hablar un poquito sobre este tema. Obviamente mucha gente está preocupada con el tema económico debido a los aranceles anunciados por parte de Donald Trump a Canadá y también a México. Obviamente Canadá responde, México también. La primera pregunta que tengo para ti es cómo nos va a impactar esta guerra, esta posible guerra comercial. Ok, el secretario del Tesoro en el momento de las audiencias para su eh, aprobación definió que en la administración Trump van a existir tres tipos de aranceles. Los Uh-huh. aranceles que están definidos por el concepto, perdón, por el concepto de lo bajo y lo simple, es Uh-huh. decir, aquellos que tienen fines recaudatorios, los aranceles que tienen fines de equilibrar situaciones de competencia desleal eh, entre países o en algunas industrias, y los que tienen características de negociación fuera del tema comercial. Uh-huh. Lo que se ha dictado a través de la nota informativa publicada por la Casa Blanca el día de ayer precisa que los aranceles adicionales puestos a Canadá, México y China Ujú. caen en esta tercera categoría. Es decir, no se vinculan dentro del tema comercial ni de las características de generalizados. Son específicamente una negociación política fuera del marco comercial. Vaya. Eh, y Esto es por para lo, lograr que los países hagan algo que no están haciendo. Así es. Y lo dice textualmente, tiene fines, el objetivo de la lucha contra la eh, inmigración y con el tema de la lucha contra las drogas, el fentanilo y otras cosas. Ok, eso estamos hablando, para los que acaban de sintonizar, tendremos unos aranceles del 10% a todas las importaciones desde China, aranceles del 25% a México y Canadá. Los productos afectados: petróleo, madera, ropa, autopartes, From car parts to plásticos, electrónicos, obviamente aguacates. La fecha de implementación es mañana 4 de febrero. Pregunta: Trump dice que esto es debido al comercio, inmigración y drogas. Estas medidas ayudarán a la economía y a la seguridad. ¿Es eso cierto, lo que está diciendo Donald Trump, de que Canadá nos trata mal, dice él, y menciona a los productores de, por ejemplo, productos lácteos? ¿Tiene un punto Donald Trump ahí? ¿Está exagerando Donald Trump? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Tiene obviamente información de seguridad nacional que le ha determinado y sustentado tomar estas medidas. Es una medida muy importante. Uh-huh. Define y va a alterar significativamente el comercio a dos de sus principales aliados, a sus vecinos. Han sido considerados sus aliados. Canadá incluso ha marchado a las guerras junto con los Estados Unidos. Así En Correctamente. es. ese sentido, tienen que existir razones de peso en diferentes a las comerciales, diferente a lo económico, para continuar con esta medida. Ya en un momento dijimos que esto era un momento previo de negociación, de hacer cosas, como lo ha Uh-huh. venido haciendo y gestionando el gobierno mexicano, Uh-huh. mejorando la incautación, mejorando la migración, deteniendo el paso en las fronteras y actuando en una serie de medidas tratando de contener esta declaratoria. Sin embargo, no Uh-huh. la ha detenido. Una Y más, pregunta. Ajá, adelante, perdón. sin embargo, no lo ha detenido y esto determina de que existen razones adicionales, porque quieren luchar contra esta violencia que existe dentro de los Estados Unidos.
Vámonos a esos datos. Vámonos a esos datos. El déficit comercial en los Estados Unidos en 2024, 1.18 mil millones de dólares es la información que tengo acá. El aumento del 18% en cruces fronterizos en 2024, específicamente con la frontera sur, que es donde mayormente la gente cruza. 110,000 muertes por sobredosis de fentanilo en 2024. Empecemos con el tema del déficit comercial. ¿Qué es un déficit comercial? Cuando un político como Donald Trump habla de tenemos un déficit comercial, ¿de qué está hablando? Está hablando de la diferencia que existe entre ventas hacia el exterior y compras desde el exterior. Básicamente es la balanza comercial, ese déficit comercial entre compras y ventas de bienes y servicios. Eso es lo que corresponde a la balanza comercial. ¿Un déficit comercial es inherentemente malo? ¿O algunas veces es justificado, algunas veces es solamente un sector? Vamos a decir, hay un déficit comercial en cierto sector porque allá se produce más de eso que nosotros no producimos. ¿Los déficits comerciales son siempre malos? No, per se no son malos. La existencia de un déficit comercial se determina por el tamaño de dos economías. Obviamente, una economía mucho más grande que está próxima a otro país tiene tendencia a tener superávits. Deberían, por naturaleza, comerciar más. Sin embargo, si este otro país tiene una mano de obra muy barata, como el caso mexicano, va a tener tendencia de que las plantas en su proximidad se trasladen ahí para producir hacia los Estados Unidos. Podríamos decir que ese incremento en la actividad económica, por ejemplo, en México, ¿verdad? En las últimas décadas, también ha contribuido a que veamos menos inmigración de mexicanos hacia los Estados Unidos como era normal antes. La mayor parte de la gente que cruzaba la frontera estaban viniendo de México. Ahora no es necesariamente el caso. La gente cruza por México, pero ya no están cruzando tantos mexicanos para buscar, pues, un bienestar económico aquí en los Estados Unidos. Lo están poniendo a encontrar en su propio país. Con todo están lidiando con muchos problemas todavía, pero la mayor parte de la gente no está viniendo necesariamente de México. ¿Cómo esto podría afectar entonces el tema principal de Donald Trump, que es el de mantener America great for the Americans first? ¿Verdad? ¿Cómo sonaría como que todo esto podría causar más inmigración irregular? Para mí está jugando un ajedrez en múltiples tableros. Vaya. Ha decidido empezar por los vecinos. Ya tenemos al secretario de Estado en Panamá y va a jugar en 6, 7 tableros en paralelo. En lo comercial lo ha decidido específicamente con él, es decir, en México y Canadá, la negociación va a ser directa con él porque el único que puede revocar la orden ejecutiva que estaría firmando es el propio presidente. Por más de que quieran llevarlo por la vía judicial y decir que las tarifas son de responsabilidad del Congreso, esto no va a avanzar porque va a haber la batalla legal y van a llegar a la Suprema y ahí va a ganar por mayoría. Okay. Pero no va a detener la decisión de poner las tarifas, la orden de poner las tarifas. Hablemos un poquito ahora de la reacción de Canadá y la reacción de México. Pues obviamente, ¿cómo van a responder estos países? ¿Cómo han respondido hasta ahora? ¿Y cuál va a ser el impacto aquí en los Estados Unidos? Canadá ha respondido desde que vino el premier Trudeau a Mar-a-Lago, que significó su renuncia anticipada, ha significado un proceso de nuevamente aglutinarse. Surgió el candidato de la oposición llamémoslo así, la derecha, y se han aglutinado y han unificado una posición para responder con una retaliación, que significa poner igual magnitud de aranceles, 25% a todo el comercio con los Estados Unidos. Esto es como licor y todo tipo de cosas.
Así es. Esto es como decir que ellos también han construido un muro por su lado. 25% por el lado de Estados Unidos, 25% por el lado de Canadá. Tengo una gráfica que preparamos ayer. Esto es la fuente, es la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Reserva Federal. O sea, tiene data de estas dos importantes instituciones. La Oficina del Presupuesto del Congreso, el CBO, y la Reserva Federal. Lo que estamos viendo es la proyección de cómo podría caer el Producto Interno Bruto del país si esta guerra comercial realmente se da como estamos pensando. Vamos a asumir por un segundo que esto no es una táctica de negociación y definitivamente que entran estas aranceles en práctica mañana martes. Hoy hablan Trudeau, Chabon, Trump, llegan a una negociación. No llegan a una negociación y esto se implementa y estamos aquí por los próximos 6 meses. ¿Cómo tú ves el impacto al Producto Interno Bruto estadounidense y a otros temas como el tema de inflación en la economía estadounidense? Va a ser paulatino, como poco a poco. Porque la ejecución de la implantación de los aranceles va a depender de acuerdo conforme se materializan las ventas o las compras y por lo tanto van a ser paulatinas. Van a haber en algunos productos que van a aparecer proveedores que sustituyen eso y que por lo tanto mantienen precios, y porque esto no es generalizado, solamente es con Canadá y México. Por lo tanto, desde otros países va a aparecer oferta que compita y por lo tanto no se va a sentir totalmente en precios. Es decir, porque tenemos que tener claro todos que nosotros medimos la inflación desde nuestro bolsillo, es decir, desde cada vez que sacamos para comprar algo. Vamos a querer comprar una cámara de video o queremos comprar abocados para paltas, para, como decimos los peruanos. Y ahí en ese momento se va a ver cuánto ha subido, cuánto ha variado, porque realmente cuánto se va a poder trasladar. Te doy un caso concreto. Por ejemplo, en el caso de la palta. Del abocado. El abocado mexicano, exactamente. El aguacate, ajá. Así es, el aguacate. 243,000 hectáreas es la producción de palta en México, ¿ok? Y en Perú son 77,000 hectáreas. Esa es la diferencia. Estamos hablando del primer y el segundo productor mundial de aguacate. Mientras que Perú llega a Europa, siendo el dominante en los meses de verano, en el caso de México, como está principalmente orientado al mercado americano, es dominante aquí y la oferta de Perú es limitada. Sin embargo, si hay aplicación de aranceles, lo que van a hacer es aparecer y le van a decir, sí, yo te ofrezco el mismo aguacate a este otro precio. Y ahí va a surgir la competencia entre algunos proveedores que van a decidir, sí, yo mantengo mi precio y lo asumo, y otros, sí, no, yo quiero más, y por lo tanto lo sustituyen desde otro proveedor. En cada uno de esos casos se va a dar esa particularidad. El caso específico, estoy hablando de un perecible, pero también está el caso de un bien de consumo duradero, como es el caso de los vehículos. Ahí es donde se va a ver bastante el impacto, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente ahí? Aquí en el caso de México y Estados Unidos exporta las partes, se ensamblan en México y se venden en Estados Unidos. Va a haber, si los dos ponen aranceles, va a haber un efecto que va a elevar el costo. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que muchos dentro del país no van a poder asumir esa subida de precio, no se van a materializar ventas, van a preferir comprar carros, camionetas o autos usados, o van a postergar su compra. No se va a materializar totalmente porque, acuérdense una cosa, la inflación, las consecuencias de la subida de precio se ven en lo que consumimos, en el índice de precios al consumidor. Es decir, podemos hablar mucho de lo que puede ocurrir, pero recién se va a reflejar de aquí ex post
a por lo menos 30 o 60 días. Una pregunta rapidito que tiene que ver un poco con historia. Muchas veces hablamos de la Gran Depresión y hablamos de el stock market crash en 1929 y un sinnúmero de cosas. Hay una historia que no se cuenta mucho sobre la Gran Depresión, que son precisamente la ley de tarifas Smoot-Hawley, la ley de aranceles Smoot-Hawley. Que para muchos economistas fue lo que realmente provocó la Gran Depresión. En donde, por ejemplo, otros países como Canadá y también en Europa impusieron sus propios aranceles cuando los Estados Unidos imponen estos aranceles y colapsa el comercio global, que es lo que usualmente sucede en estas guerras comerciales. Dicen que la razón que hace tiempo no se hace este tipo de cosas es porque se sabe ya que nadie gana una guerra comercial. ¿Qué tan serio podría ser? Y esto es lo que digo yo, no puede ser que Donald Trump realmente está pensando que económicamente esto es una buena idea. Puede ser que simplemente está haciendo aguaje, ¿no? Para lograr concesiones por parte de estos países. Sobre todo de China, ¿no? De China y de México y Canadá. O sea, claro. México y Estados Unidos. Oye, pero es mucho el comercio que tenemos entre los dos países y específicamente Canadá. Esto va a afectar a mucha gente. ¿Qué tan serio? Dame un gut check. Creo que es lo que te estoy preguntando, más bien. ¿Qué es lo que te dice tu instinto? Es lo que está haciendo Donald Trump acá. Está cambiando gobiernos. No está cambiando. Es decir, está en la cabeza. Sé que ustedes van a hablar próximamente de Petro. Ya. Petro, a mitad de camino, se le ocurrió sacar un Twitter y cambiar todas las reglas de juego. ¿Qué es lo que hicieron? Le pusieron una lista de la A hasta la Z y prácticamente en 24 horas iba a caer su gobierno. Así es. Sí. Las medidas arancelarias puestas por Trump, que solamente tiene la decisión él de cambiarlas, es para cambios de gobierno en sus dos países, en sus dos vecinos. Porque se están desestabilizando. Día a día va a ser, como se dice, un sangrado y se va a desestabilizar internamente esos dos gobiernos. Pero se le está jugando, porque él también podría estar desestabilizando su propio gobierno, ¿no? Así es, así es. Se lo está jugando. Interesante punto de vista, Luis. Te hago la pregunta porque sé que tú me vas a dar una opinión que quizás esté fuera de lo que tradicionalmente se está escuchando en todos los medios de comunicación. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me atrae mucho de tu análisis. Para ti como economista, ¿esto es mayormente una táctica de un presidente queriendo imponer cambios en otros países y los está amenazando con esto para hacerlo? No es real. Sí, sí es porque México no soporta 60 días en una caída de ventas tal que reduce sus ingresos fiscales. No lo soporta. No lo soporta. Exactamente. Y en el caso mexicano se va a sentir mucho más fuerte. En el caso canadiense, ellos tienen mayor respaldo. Su economía está más, como se dice, estable, más vinculada a la economía de Estados Unidos, principalmente en la frontera, y ellos están, como se dice, mucho más relacionados. Tienen menos hoy día de lo del fentanilo y lo de problema inmigratorio. Sin embargo, ha mantenido su posición y solamente ha bajado el 10% para el caso del petróleo. Me gustaría que te puedes quedar para el segmento de Petro. No sé si tienes tiempo o no. Si no tienes tiempo está bien, no hay ningún problema. Una pregunta. No, sí, con el mayor gusto. Una pregunta. Adelante, Samuel. Una pregunta, Luis. Con todo este enredo que hay, con todo este pelote, con toda la plática que podría tener el presidente Trump, ¿hay alguna salida a este embrollo en el cual nos ha metido? Porque los números que tengo yo de deficitarios no son tan altos como uno se lo imagina. En el caso de Canadá, es mucho más alto con México. Pero ¿cómo se puede arreglar todo esto, Luis? El presidente de Estados Unidos le está pidiendo a sus aliados que no jueguen a dos cachetes con China, que jueguen con él. Le está diciendo, si ustedes son mis vecinos, son mis aliados, yo les pongo 25% por jugar con China. Y ustedes no les está diciendo, sí, ¿sabes qué?
mejora la mano de obra, baja la tasa de interés. No, le está diciendo, no juegues del lado de China, juega de mi lado. Ya. De hecho, hablando de eso, hay una noticia que salió este pasado fin de semana que Marco Rubio, después de su visita en Panamá, logró obtener varias concesiones por parte del gobierno de Panamá en cuanto al control chino de algunas partes o menos influencia china, vamos a llamarlo de esa manera, sobre el canal de Panamá, obviamente con las amenazas de Donald Trump. O sea, esto es the carrot and the stick. ¿Verdad? Diplomacia de zanahoria y palo, pero Es, Donald Trump siempre es con el palo adelante. No va vemos con la el palo. zanahoria. Él siempre primero va con el palo, te mete 4 cantazos y después hay zanahoria. Pero bueno, eso nos podría también ayudar a que los países latinoamericanos que ya tienen sus relaciones ya con China bastante bien establecidas, y China está invirtiendo en muchos de nuestros países, una excusa para... Escuché a Petro, por ejemplo, decir, ahora esto solamente comprueba de que Colombia tiene que mirar hacia todos lados, no solamente hacia el norte, tenemos que mirar a todos lados. Y obviamente estaba sugiriendo, ahora no me culpen si empiezo a hacer muchas cosas con China, que obviamente no es lo que Donald Trump quiere. Con China ahora siendo... bueno, pues un poder económico mundialmente. Sé que su economía está pasando por algunos problemas últimamente, pero siempre hay ciclos económicos, ¿verdad? Ellos están mucho mejor posicionados que lo que estaban hace 30, 40 años. ¿Cuál es el peligro para los Estados Unidos de perder influencia en Latinoamérica a sabiendas de que hay un China lista para invertir, lista para trabajar, específicamente con gente que ideológicamente es más de su lado? Estoy hablando de los países izquierdistas, los líderes izquierdistas de El Latinoamérica. hemisferio occidental, todo nuestro continente, cuando hay algún problema, lo que hace es migrar a Estados Unidos. El capital migra a Estados Unidos. Vale. Miami está inundado de dinero de Sudamérica. Ujú, ujú. Y hace poco, en el caso de Perú, tuvimos una presidente más de izquierda y se generó un gran temor. La mayor fuga de capitales del país en la historia. ¿Hacia dónde fue? Hacia los Estados Unidos. No va a China. La fuga de capitales desde América, del hemisferio occidental, no va a China, no va a Europa, va a los Estados Unidos. Ni siquiera a Panamá, se va a los Estados Unidos. Ya. Muy Entonces, bien, estamos hablando con el economista Luis Soya, que nos está ayudando a analizar lo que tiene que ver con los aranceles, no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista económico. Por eso quizás algunos de los mensajes no son los mismos que usted está acostumbrado quizás a escuchar en algunos medios de comunicación, en donde muchas veces el análisis está pintado de análisis económico, pero realmente activismo político. Entonces, terminamos no entendiendo lo que realmente está pasando. Te agradezco mucho la manera, por el mismo centro que me lo estás dando, con el interés de informar y de educar a la gente, y no de anotar puntos políticos. Te agradezco. 8:35 minutos de la mañana. ¿Alguna otra pregunta? Y nos movemos de tema para lo de Petro. Una más. Y si la audiencia tiene preguntas, obviamente la pueden hacer en el chat. Adelante. Una más. Es el líder político de derecha, el señor Paul Breyer, dio a conocer esto a la televisión canadiense, muchachos. A ver. Trump's massive, unjust, and unjustified tariffs. Okay. Canada first. And that is why common sense conservatives condemn President Trump's massive, unjust, and unjustified tariffs, which will damage both American and Canadian economies. Canada is the United States' closest friend, greatest ally, and most important neighbor. We share the longest undefended border. We fought alongside the Americans in 2 world wars, Korea and Afghanistan, where we lost 158 of our brilliant young men and women to avenge the attacks of 9/11 on New York and Washington. There is no justification whatsoever for these tariffs or this treatment. Ok, ese es el líder conservador canadiense. Y muchos dicen el próximo primer ministro. Ya, eso lo exactamente. Y muchos dicen el próximo ¿no? primer ministro. Y él viene haciendo unas críticas muy buenas sobre por qué Justin Trudeau no es tan popular
en Canadá, como lo venía haciendo por mucho tiempo. Vale la pena escuchar algunos de sus discursos y algunos de sus debates también. Me gusta mucho el sistema que tienen allá, parlamentario, en donde ambos se contestan, se debaten ahí en el mismo pleno, mucho de como el Prime Minister Questions que sale en C-SPAN desde Inglaterra los domingos. Muy bueno. Me encanta la democracia así, en donde todo el mundo está al mismo, debe contestar preguntas. Todo el mundo por igual, seas presidente o seas quien sea, tienes que venir a contestar. Me gusta eso. 8:37 minutos. Vámonos a Colombia, a menos que Mili tenga una pregunta del público. Si alguien tiene una pregunta para nuestro economista Luis Soya, déjenos saber, y si no nos movemos de tema para Petro. Mili, ¿tienes alguna pregunta? No, está bien, vámonos entonces con Petro, y Luis va a estar con nosotros, ¿verdad? Para que también... Definitivamente. Pues mira, el Gustavo Petro estuvo en una entrevista este pasado el viernes, vi parte de la entrevista en Univisión. Vamos a ver un cantito acá que tenemos, que creo que Emilio nos tiene preparado. Sí. Hablando obviamente bastante del tema de inmigración. Colombiana esposada, porque el migrante no es un delincuente. Pero, perdón, presidente, es que ayer los aviones llegaron igual. Sí, pero Si el próximo avión sin llega... que el presidente de Colombia supiera. Pero ¿cómo no va a saber el presidente de Colombia si eso ha sido durante todo el tiempo? Pero es así. Y entonces la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos, en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53,000 y si personas. aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 y hasta 6,000 personas. Luego resolvemos el problema. Bueno, entiendo la propuesta, pero usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. Sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. No tiene precio. El presidente, hablando en tercer persona sobre el presidente, Sí. la verdad que el presidente de Colombia no se está hablando de él, by the way, se está queriendo distanciar de otra persona, no, es él. El año pasado, como bien dice el periodista de Univision, llegaron 50 y pico de mil personas deportadas de los Estados Unidos bajo las mismas condiciones, y no se dijo nada cuando era Biden el que los estaba enviando, y cuando este ha sido el proceso de los Estados Unidos para enviar gente. ¿Me entiendes? Que son criminales. Petro dice que está dispuesto a gastar más dinero supuestamente para mantener la dignidad. ¿Este es el ego de Petro que hay que proteger, o la dignidad de los colombianos? No estoy completamente seguro cuál de las dos es. Desde tu punto de vista de Samuel Gálvez, Milagros Meléndez, y después paso a Luis Soya. ¿Qué está protegiendo Petro? Samuel. En el caso, yo pensé que iba a estar Luis primero. No, dije primero Samuel, Mili, okay, y después Luis. En el caso es política. Es política interna del país. Yo estoy defendiendo a mi gente. Yo estoy enfrentándome con el monstruo más gigantesco que tenemos de poder, y lo estoy haciendo. Obviamente es política partidista. No sé si están de acuerdo conmigo. Esa es mi posición. A mí me parece un poco hipocresía, ¿no? A ver. A mí me parece un poco de hipocresía, porque está mirando que vengan sus expatriados y que se conserve su dignidad humana, cuando en propio Colombia miles están sufriendo la ineficacia de un gobierno, y donde la gente tiene que salir de su país. O sea, nuestros gobiernos no toman responsabilidad del por qué estamos viniendo a Estados Unidos, escapando de crimen, escapando de una economía nefasta, caracterizada por la corrupción. Entonces, me parece un poco así como cínico decir, sí, queremos que vengan, pero que se les respete la dignidad, ¿no? Cuando tus propios compatriotas no están siendo vistos, no están siendo tratados con dignidad. Yo creo que se quiere limpiar. ¿Qué es la razón por la que se tienen que ir, dices? Claro, que es la razón por la que se tiene que ir,
Además que me parece completamente política y que diga que va a poner cruceros. Y la otra cosa que estaba Ridículo. diciendo también en su discurso, era un discurso que va a ser muy popular con gran sector de la comunidad, específicamente en este momento, donde muchos se sienten atacados por esta administración. Y yo voy a entender completamente la gente que va a pues, publicar algunas de esas cosas y decir estoy de acuerdo con Petro. Ese es el peligro, Luis, en mi opinión, que tiene Trump, de que podría causar que gente que no ve el mundo desde el punto de vista de la izquierda empiece a verlo de esa manera, porque son esas las personas que están hablando en defensa de su gente. Entonces se empiezan a identificar con ellos. Hay un montón de cosas que dijo Petro en esa entrevista, que si hubiese estado alguien con un punto de vista un poco distinto, le destroza un montón de falacias que él dijo ahí en esa entrevista. Pero suenan bonitas para un político, y alguna gente, asumo, las utilizará para decir, that's right, nos quieren sacar de aquí solamente porque somos del color marrón, como que no hay un problema con el tema de inmigración, con el hecho de que no hemos tenido una reforma migratoria que legalice el estatus de estas personas y un montón de cosas más complejas, pero que Petro no habla de eso. Yo creo que Trump tiene que tener cuidado con esto. Él logró 55% de los hombres latinos y creo que va a perder algunos de ellos con estas políticas de inmigración y va a hacer sonar a gente como Petro, que no es muy popular en el mundo, como más sensible de lo que realmente es mi opinión. ¿Qué piensas tú de eso, Luis? Yo concuerdo contigo. Normalmente cuando viene una posición desde un presidente muy directa, muy firme, por no decir imperialista, como decían, Ajá, correcto. Ajá. Muy directa, muy firme, surge otro presidente que dice, no, yo también me pongo de pie. Y lo que hacen es que crecen dos figuras. Eso en términos políticos. Pero aquí hay una realidad. Un presidente hizo unas promesas y desde el día 1 está cumpliendo. Cierto. Que tienen un costo, tienen un costo. Porque estamos hablando de seres humanos que van a ser trasladados desde un lugar hasta otro. Viajar en un avión militar no es indigno. Los militares viajan así. Lo que consideraban indigno es el tema de viajar enmarrocado. Unos, de acuerdo a sus... Exactamente, ¿no? Sí. Esposado. Esto, porque de acuerdo a una normativa, uno está infringiendo la ley. Y además está teniendo conductas criminales en algunos casos, no todos, ¿ok? Entonces, se quería establecer de esa manera que haya un filtro. Y no lo estaba permitiendo la autoridad que está originando un flujo de regreso. Y ese flujo de regreso no quiere que se quede, que hayan obstrucciones, como una embolia, que se atraque en una vena. Quiere que fluya. Y por eso es el viaje del secretario Marco Rubio. Y por lo tanto quieren que regrese en diferentes países. El ejemplo del señor Petro ha sido clarísimo. Hoy día nadie, ningún presidente en el continente se opone. Todos pasan. Es que ya le sirvió de lección, ¿no? Porque cuando él no quiso recibir a los 2 aviones militares, en menos de 45 minutos, él dice, no los voy a recibir, no los va a recibir, y Trump lo amenaza con que va a poner impuestos, aranceles, y inmediatamente, pues, cambia de opinión, ¿no? Y entonces ahora está hablando, no sé, parece, a mí me cae muy mal que cerró visas, cerró todo un movimiento consular. O sea, prácticamente le estaba parando la relación con Colombia. Y eso ocasionaba una crisis interna, que tanto es así, se genera un movimiento por parte de la derecha al interior que casi desestabiliza su gobierno. Ese es el gran tema. Por eso, desde mi perspectiva, esta negociación de las tarifas es empezar a cambiar gobiernos. Y van a ir cayendo. Solo está utilizando como un
Como un ancla, como co- un... ¿cómo se Sí, dice? Una arma de presión. es una arma de básicamente. presión, correcto, Ya. una arma diplomática, porque no es guerra, obviamente no estás invadiendo ningún país, simplemente no hacemos negocios contigo y te quitamos el visado y te hacemos pasar por un montón de dolor, cosa de que haya básicamente un movimiento dentro de ese país que le reclame a ese líder por no hacer lo que está pidiendo Donald Trump que haga. Vaya. Gracias Ya. por el análisis, Luis Soya, en la mañana de hoy. Te dejamos ir. Te agradezco muchísimo y te tendremos mucho más a menudo acá en el show. Ujú, sí. Igualmente, Gracias, un Luis. saludo ¿Cómo te para podemos ustedes. encontrar en tu medio? Tú tienes un medio digital. Obviamente Así la es. gente te puede leer. Muchísimas gracias por mencionarlo. Minuto Digital News. Me encuentran en la página, digitan en su browser Minuto Digital News. Y así nos encuentran directamente. Escribimos en castellano, publicamos noticias aquí para la comunidad. Y voy a permitirme poner en la El enlace, transmisión de claro hoy que sí. el enlace. Claro que sí, Luis, Claro que muchas sí. gracias. Era Luis Soya, economista, periodista. Gracias por tu opinión. Era Luis Soya.